Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Actualmente voy a dar la ayudantía número 2 con unos ejercicios que he traído a la ayudantía. Entonces, vamos a iniciar con un ejercicio que prácticamente fue al examen, al menos cuando yo vi la materia, no recuerdo si el semestre pasado también se vio, pero concierne a coagulación y floculación. Bueno, entonces iniciamos. Una muestra de 100 ml de agua tiene un pH de 8,6. Al titular con ácido sulfúrico de 0,1 molar, el viraje de fenolftaleína se da luego de los 5 ml del titulante. El viraje con naranja y metilo se da al consumir 6 ml del ácido. Bueno, aquí nos está pidiendo que terminemos lo que es la alcalinidad total parcial en miligramos de carbonato de calcio sobre litro. Recuerden que yo les dije que cuando son esas especies, lo importante es que uno lo reporte en miligramos de carbonato de calcio sobre litro. ¿Cómo lo hacemos eso? Con el peso equivalente. Bueno. Entonces, ahora aparte, las especies que conforman la alcalinidad de la muestra, determinen los moles. Aquí dice el número de moles sobre litro de las especies presentes. Y acá abajo es como un apartado, una pregunta interesante, porque aquí dice que si determina el pH, si la muestra varía al agregar 4 miligramos de cloruro férrico. En caso de que el pH cambie, calcúlelo y encuentre la concentración de carbonato de sodio que debería ser agregado para neutralizar el ácido clorhídrico que se ha generado. Y eh, tres, nos dan tres reacciones. En realidad, por el momento vamos a tomar en consideración lo que es la reacción con alcalinidad y la reacción sin alcalinidad. Esta de aquí, esta reacción del carbonato de sodio es para neutralizarlo, para la neutralización como le había mencionado el último punto. Bueno, primero que nada, pues ya saben que el primer literal nos pide, ¿qué nos pide simplemente? Nos pide la alcalinidad total y parcial de la muestra. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacerlo? Tenemos que reportarlo en miligramos de carbonato de calcio sobre litro. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, empezamos primero con el titulante, ¿verdad? Con el ácido sulfúrico. Como está en molaridad, yo necesito que eso se transforme en peso equivalente o en normal, bueno, en normalidad. Aquí prácticamente es 0,01 mol sobre litro. ¿Ok? De ácido sulfúrico. De tal manera, como lo hemos hecho en la ayudantía anterior, debemos hallar el peso equivalente para poder seguir con el proceso, ya que este es un dato para hallar la alcalinidad total y parcial en este caso. Entonces, como ya conocemos, transformamos de mol a mol, luego eh, obtenemos el peso molar del ácido clorhídrico, perdón, de ácido sulfúrico, que es de 98 gramos, y ya sabemos que porque tiene dos protones, podemos decir de esa manera, tiene dos hidrógenos, sabemos que tiene dos equivalencias químicas, y eso equivale a su peso molecular. ¿Ok? Entonces tenemos ya lo que son el peso equivalente para bueno, la normalidad del ácido sulfúrico. Ahora, para ir a la alcalinidad total, como ya lo hemos visto, pues es el volumen total consumido. Porque como dice aquí, eh, empezó con, empezó con 5 ml y luego tomó 6 más. O sea, 5 ml para terminar con un viraje a un pH, digamos, de 8 por ahí, porque como dice que utilizaron el indicador la fenolftaleína, entonces tiene que ser una alcalinidad parcial. Ahora dice que llegaron a una alcalinidad total de 6 ml, o sea, agregaron 6 ml de ácido más para bajar el pH. Tiene que ser entre 4,3 por ahí el dato. Ahora, ¿qué sucede? Que para hallar la alcalinidad total debemos tomar todo el volumen consumido del titulante. Entonces sería 5,6, sería 11. Entonces ese es el volumen que vamos a colocar en el volumen total, siempre y cuando estemos hablando de la alcalinidad total. Entonces sería 11 mililitros, recuerden que aquí es mililitros, también multiplicado por la normalidad del titulante, que es el que hallamos anteriormente, por 50.000, que esto aquí es un factor de conversión.
Ahora, ya, dividido sobre el volumen de muestra. Voy a poner aquí volumen de muestra. Ahora, como sabemos que el volumen de muestra es de 100 ml, pues trabajamos con 100 ml. Como ya sabemos de la ayudantía pasada, la alcalinidad total, aquí lo calculamos y es de 110, y la alcalinidad parcial, aquí lo único que cambia es el volumen utilizado para la alcalinidad, que llega como que a 8, 8,3. ¿Y cómo lo identificamos? Lo identificamos porque se usa la fenolftaleína. Entonces, ya una vez que ves que es fenolftaleína el indicador, bueno, ya puedes saber que ese volumen utilizado de titulante habla para la alcalinidad parcial. Entonces, utilizamos esa alcalinidad parcial, perdón, ese volumen parcial, podemos decirlo de esa manera, y es 5 ml por lo mismo que ya hemos explicado anteriormente, de tal manera que nos sale un resultado de alcalinidad parcial de 50 miligramos de carbonato de calcio sobre litro. Ahora, una vez que nosotros tenemos esta alcalinidad total y alcalinidad parcial, nos vamos directamente al cuadro que nos ha de proporcionar la ingeniera a la Miss en la lección, al examen. Esto va de ley, esto va de ley. Eso no tengan la menor duda. Ahora, tendremos que ir comparando cada uno de ellos, de estas proposiciones, podemos decir de esta manera, con estos valores, sabiendo que la T es 110 y la P es 50. Ahora, bueno, aquí prácticamente ya he señalado cuál es la especie que se forma, porque dice que la parcial es menor que la mitad del total. Entonces, y eso es verdad, porque si la mitad del total es, si no me equivoco, 55 y la cantidad parcial sigue siendo 50, entonces va a seguir siendo menor. Ahora, esto significa que favorece la formación de carbonatos y de bicarbonatos. ¿Ok? Hasta ahí todo bien, espero que sí. Ahora, ¿qué nos dice? Ya hemos desarrollado tanto la primera como la segunda pregunta. Lo que dice la tercera es determine los moles de cada especie presente. Bueno, ya una vez hallamos la alcalinidad de cada uno, pues ahora debemos hacer prácticamente el paso contrario, o sea, regresar. Ya no vamos a hallar de los moles a la alcalinidad, sino de la alcalinidad a los moles. Pero tienes que partir de esta alcalinidad que ya tienes. ¿Ok? Aquí ya tienes la alcalinidad total y parcial. Sabemos que los carbonatos, ¿ok? Los carbonatos, ¿qué dicen los carbonatos? Es 2P. Bueno, como voy explicando entonces, ¿cómo hallamos la cantidad de moles para el carbonato? Bueno, como nosotros sabemos que la alcalinidad parcial es de 50, ¿verdad? Entonces aquí sabemos que en los carbonatos, podemos decir para hallar la alcalinidad de los carbonatos es 2P. Pero si nosotros, por ejemplo, partimos de la expresión de la alcalinidad, lo tenemos que llevar a moles. Ahora, entonces sería 2 multiplicado por el volumen que utilizaste para la alcalinidad parcial. Eso es lo que estoy haciendo aquí. O sea, prácticamente es 2 veces el volumen que utilizaste para la alcalinidad parcial. ¿Ok? Y mantienes la misma expresión como antes. Y luego, a partir del volumen de muestra, que sería 0,1 litros, ya lo vas desarrollando, ¿verdad? Para hallar lo que son los moles de carbonato. Esto solamente simplemente equivalencia de miligramos de carbonato, luego equivalentes, luego miligramos y luego milimol y luego transformarlos a moles. Bueno, eso es algo que ya vimos durante la ayudantía pasada. Y asimismo con los bicarbonatos, ya que en los bicarbonatos, como os dice aquí, es total menos 2 veces la parcial. Entonces, como que nosotros simplemente desarrollemos, perdón, es como que utilicemos el volumen de la total menos 2 veces el volumen de la parcial. Eso es lo que estoy haciendo aquí. El volumen total es de 11 y el volumen parcial multiplicado por 2 es 10. ¿Ok? Entonces ese es el valor correspondiente
Aquí tenemos que poner es el volumen nada más. Y el volumen está en función de esta expresión. O sea, aquí, como es vamos a hallar los carbonatos, simplemente es dos veces el volumen utilizado para la parcial. Y en los bicarbonatos es el volumen utilizado para el total, que vendría a ser 11 menos dos veces el volumen utilizado para el parcial, que vendría a ser 5. Entonces 2 por 5 10. Por eso es que sale 10 menos, perdón, 11 menos 10. Total que tenemos 10 mili... ¿Para qué 100? Ok. Ya, aquí tenemos nuestra alcalinidad, pues partiendo del volumen de muestra. Luego vamos por la alcalinidad, luego lo relacionamos con los equivalentes químicos, luego el peso equivalente, luego los moles y obtenemos directamente la especie la cantidad de moles de cada uno, ¿no? En este caso serían los bicarbonatos y acá arriba serían los carbonatos. Ahora, para el inciso 3 quiero leerlo de nuevo porque dice que determina el pH de la muestra. Bueno, determina si el pH de la muestra varía al agregar 4 m de cloruro férrico. Ok, entonces, ¿cómo, cómo partimos de esto? Por algo nos dan la ecuación, perdón, la reacción con alcalinidad y sin alcalinidad. ¿Cómo lo vas a identificar? Bueno, con la reacción con alcalinidad debe tener alguna de las especies mencionadas. Serían carbonatos, bicarbonatos o ácido carbónico. En cambio, si te das cuenta, en la reacción sin alcalinidad no tienen estos compuestos. No tienen estos compuestos de carbonatos. O sí, estos compuestos de carbonatos, esa familia. Ni carbonatos, ni bicarbonatos, ni ácido carbónico. Entonces, sabiendo que nosotros en el agua tiene cierta alcalinidad, vamos a partir primero siempre de la reacción con alcalinidad, porque porque el agua tiene su respectiva alcalinidad. Ahora, ¿cómo hallamos primero los moles de bicarbonatos que se generan dentro de esa reacción? eh, Dentro de esa reacción con alcalinidad, bueno, partimos primero de los 4 ml, de los 4 perdón, miligramos de cloruro férrico, y eso lo vamos a desarrollar hasta encontrar los moles de bicarbonatos. Simplemente lo único que tenemos que hacer es relacionar los moles con los moles, o sea, los moles de esto con los moles de esto, pasando por los miligramos de cloruro férrico que nos dan y luego hallamos los moles de bicarbonato. Como dice aquí, al agregar 4 miligramos de cloruro férrico para que no cambie la muestra, o sea, para que no cambie el pH de la muestra, se van a necesitar 7,4 por 10 a la menos 5 moles de bicarbonato. Ok, pero sin embargo, nosotros dentro de lo que hicimos, ¿verdad? Los moles que hallamos anteriormente solamente tenemos 2 por 10 a la menos 5. O sea, significa que necesitas esto, pero tienes esto de acá. ¿Dónde se va dónde se va el restante? Bueno, el restante, todo ese restante que ya no va a estar en la reacción con alcalinidad, bueno, esos se van a ir a la reacción que no tiene alcalinidad. Creo que hasta ahí estamos claros. Entonces, Diego, significa que, Diego, una pregunta. dímelo, ¿Esto va a tomar mañana en la lección? ¿Puede ser? no creo que sea esta última pregunta, no creo que te la vaya a tomar. Esa última es la última, el último literal. Pero es posible que le Pero sí ponga algo puede. así en el examen. Ah, ya veo. De pronto la doctora les toma esta parte de acá, toda esta parte de acá, y puede que les pida hasta los moles de cada uno. Eso sí le puede pedir, la alcalinidad y los moles de cada uno. Pero este literal de acá es prácticamente un ejercicio que me proporcionaron. Entonces, estaba desarrollándolo para que ustedes lo sepan. En tal caso es que les pongan algo parecido. Ahora, como iba mencionando, pues, ¿cuántos bicarbonatos existen dentro de la reacción sin alcalinidad? Sería 7,4 menos 2. Recuerden que necesito esta cantidad de bicarbonatos para que se mantenga el mismo pH
¿verdad? Pero tengo 2,2 por 10 a la menos 5, o sea, tengo menos. Significa que todo ese restante se va a la reacción sin alcalinidad. Ahora, bueno, ya una vez yéndonos con la reacción sin alcalinidad, nosotros queremos hallar cuántos miligramos de cloruro férrico se generan con el restante de los moles de bicarbonatos que se van a la reacción sin alcalinidad, porque quiero saber cuántos van a estar aquí y cuántos van a estar aquí, o sea, cuántos miligramos de cloruro férrico se van a quedar aquí y cuántos miligramos de cloruro férrico se van a quedar en la reacción sin alcalinidad. Ahora, haciendo lo mismo que hicimos anteriormente, ya utilizamos el valor de los moles que se van directamente a la alcalinidad sin reacción. Entonces, relacionando los moles, podemos llegar por estequiometría a la cantidad de miligramos de cloruro férrico. ¿Y qué nos dice aquí? Que de tal manera que 2,92 miligramos de cloruro férrico reaccionan sin alcalinidad y esto de aquí van a generar el ácido clorhídrico. ¿Ok? Esta es la reacción sin alcalinidad. Bueno, ¿cómo esto se manifiesta? De repente nosotros, bueno, de repente nosotros, ok, esto es lo que necesitamos, pero esto es lo que necesitamos, pero esto es lo que tenemos. O sea, hay un sobrante. Perdón por la confusión ahí. Esto es lo que nosotros tenemos y esto es lo que necesitamos. Ok, sí. Eso es lo que tenemos, esto es lo que necesitamos. Entonces, eso de aquí, la diferencia tiene que irse a la reacción sin alcalinidad. ¿Por qué? Porque prácticamente si no va a estar en una reacción, tiene que estar en la próxima, en la otra. Si ya se consume todo el bicarbonato, pues ya no va a haber más alcalinidad dentro de esta reacción. Va a generarse la siguiente reacción. Eso es lo que me quiero referir, ¿ok? Ahora, partiendo de la reacción de sin alcalinidad, partimos otra vez de la cantidad de miligramos de cloruro férrico que se generaron para saber la cantidad de moles de ácido clorhídrico que se generan. ¿Por qué necesita saber la cantidad de ácido clorhídrico que se genera? Porque recuerden que el ácido clorhídrico bueno, es un ácido fuerte y eso baja drásticamente el pH. ¿Ok? Entonces, partiendo otra vez de la cantidad de miligramos de cloruro férrico por estequiometría, podemos hallar la concentración inclusive del ácido clorhídrico utilizando el volumen de muestra y los moles que hallamos a través de la estequiometría desde el cloruro férrico hasta el ácido clorhídrico. Ahora, partiendo, sabiendo que desde analítica nosotros sabemos que para un ácido fuerte, las concentraciones de sus iones van a ser la misma que la del ácido. Entonces, ya una vez sabiendo esto, eh, lo que podemos hacer es encontrar la cantidad de protones para luego relacionarlo con el pH. Entonces, según lo que se ha resuelto, ¿ok? El pH baja de 8 punto y algo, que era lo que estaba inicialmente, un pH de 8,6 y baja a 3,27. Esto sí baja drásticamente, o sea, agregar 4 miligramos de cloruro férrico, el pH baja de 8,6 a 3,27. Y de ahí es donde viene el carbonato de sodio, ya que va a proporcionar esa base, ¿ok? Para poder subir el pH y poderlo neutralizar. Entonces, aquí partimos de la ecuación, aquí partimos de la reacción que tenemos, de la reacción que parece principal, está aquí, ¿ok? Porque esa es la reacción del carbonato de sodio. Y luego hallamos ¿cómo se llama?
Midimos la concentración de carbonato de sodio, ya sabiendo que la mitad de la concentración bueno, aquí prácticamente relacionamos los moles de ácido clorhídrico con las de carbonato de sodio. Y es simplemente eso, nada más. Eso es lo único que estoy haciendo aquí. Relacionar los moles de ácido clorhídrico con los carbonatos de sodio. Eso es todo lo que estoy haciendo ahí. Ahora, con ese valor prácticamente tenemos que hallar la cantidad de miligramos de carbonato de sodio que tenemos que agregar nosotros para poder neutralizar el pH. O sea, básicamente aquí lo que sucedió es que, en palabras simples, nosotros tenemos cloruro férrico, ¿ok? Y ese cloruro férrico va a reaccionar con el bicarbonato. Entonces va a haber un momento en el que ya se va a consumir todo el bicarbonato, porque la concentración es muy baja o la cantidad es muy baja que hay presente, y luego ya no hay más bicarbonatos que consumir. Ahora se va a ir a la reacción sin alcalinidad, que eso ya no va a formar bicarbonato, sino va a formar ácido clorhídrico. Entonces va a haber un momento, o puede ser instantáneamente o puede demorar un poco, en el que pH va a bajar desde 8,6 a 3,2. ¿Por qué? Porque se está generando ácido clorhídrico, que eso ya saben que es un ácido fuerte y va a bajar el pH drásticamente. Ahora, ¿cuánto vamos a necesitar para volver a poner en un pH neutro? Necesitamos 28,62 miligramos por litro de carbonato de sodio, en este caso sería de sodio, el, para poder neutralizar el pH. Ahora, vamos con un ejercicio tipo clarificador circular, tipo sedimentador uno, que esto sí va de cabeza al examen. Dice, se te ha asignado el diseño de clarificadores primarios para una planta de tratamiento de aguas residuales. El caudal promedio de las aguas residuales es de 40.000 metros por día, 40 metros cúbicos por día, con una demanda bioquímica de oxígeno de 5 días de VO5 de 250 miligramos por litro y una concentración de sólidos suspendidos de 350 miligramos sobre litro. El objetivo del tratamiento primario es remover el 40% de la DBO y el 50% de sólidos suspendidos. Se solicita el diámetro del clarificador primario, considerando una tasa de carga superficial de 40 metros cúbicos sobre metros cuadrados por día. El tiempo de detención en el clarificador primario y la masa de sólidos DBO y suspendidos removidos en kilogramos sobre día. Ahora, este es un cuadro que prácticamente la doctora lo, lo expone en una de las PPTs. Esto es súper muy útil cuando estás dentro del examen y prácticamente te lo ponen dentro del examen porque debes utilizar ciertos parámetros, porque aquí tienes valores típicos que se utilizan para distintas variables. Ahora, aquí dice que tenemos que hallar el diámetro del clarificador primario considerando la tasa superficial de 40 metros cúbicos sobre metros cuadrados cada día. Ahora, nosotros teniendo los datos correspondientes, primero sacar los datos, no se olviden, tenemos el caudal en metros cúbicos por día, tenemos la altura, claro, sí, tenemos la altura. La altura no nos dicen aquí, pero es un dato que tienes que sacarlo tú del el criterio de diseño de los tanques de sedimentación primaria, ¿ok? El DBO que ya nos dieron y los sólidos disueltos que es de 350. Ahora, para nosotros hallar podemos decir, podemos decir, para nosotros hallar, ¿qué nos pedían primero? El diámetro. Para nosotros poder hallar el diámetro, ¿ok? Espérense un momento aquí. Voy a poner metros. Este de aquí que estamos sacando es el diámetro, por si acaso. Primero tenemos que trabajar con lo de la tasa de carga superficial. Sabiendo que
Bueno, ustedes lo van a identificar la tasa de carga superficial porque esa tasa de carga superficial siempre va a estar con las unidades de metros cúbicos sobre metros cuadrados cada día. O eso es lo que normalmente se tiene como unidades de medida. Ok, entonces sabemos que es como que lo expresas como que lo expresas como una velocidad, más o menos así. Pero ya sabes cómo identificarlo con las unidades correspondientes, no se vayan a confundir. Esto prácticamente es el caudal y este es el área superficial. Como estamos hablando de un sedimentador circular, es como que tengas un tanque tipo cilindro, y este es como que tengas un tanque cilindro y prácticamente lo que tú estás analizando en esa área superficial vendría a ser esta parte, ¿verdad? Solamente esa parte, la área superficial. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hallar de aquí? Bueno, tenemos que hallar es el diámetro, utilizando esa tasa de carga superficial que tenemos que es V subíndice HA. Ahora, lo único que tenemos que hacer es reemplazar el área por el área de un círculo, como ya lo conocemos, y luego reemplazar y despejar lo que es el diámetro. Y eso es fácil y sencillo, y ahí tienes el dato correspondiente. Ahora, esto solamente es cuando tienes un tanque nada más, consideras esto, consideras este diámetro, ¿ok? Pero si de pronto en el ejercicio te dice que tienes más tanques o tienes dos para arriba, ahora lo que tú tienes que hacer es dividir ese caudal para la cantidad de tanques que te vienen. Y luego con ese nuevo caudal que tú hayas, o sea, el caudal sobre la cantidad de tanques es con el que tú vas a trabajar. Y ahí vas a hallar el diámetro. Significa que este diámetro es para un tanque, ¿verdad? Pero si nosotros ponemos más tanques, significa que este diámetro se va a hacer un poco menor. Se va a hacer menor, ya que el caudal va a disminuir. ¿Ok? Ahora, para hallar el tiempo, lo único que tenemos que hacer es relacionar el volumen del tanque con respecto al caudal. El volumen del tanque, ¿cómo lo es? ¿Cómo es? Es el área del círculo sobre la altura. La altura que estoy tomando aquí es un valor típico, ¿ok? O sea, lo que es la altura prácticamente es como que la profundidad, ¿ok? Está en un rango de 3 y 5, pero para nosotros, para trabajar en este ejercicio, aquí te puede ser un valor típico, chévere, 4,5. Tú puedes tomar 4, porque yo tomé 4 porque es un valor intermedio entre 3 y 5. Pero puedes tomar 4,5, puedes tomar 5, puedes tomar 3, siempre y cuando te encuentres dentro de ese rango. Ahora, yo tomé 4 en realidad. Y realizas el cálculo requerido, ¿verdad? Esto es simplemente volumen del tanque sobre el caudal. Y ahí es la cantidad, y ahí es el tiempo. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? También otro criterio para que ustedes tengan en consideración. Si el tiempo es mayor a 2,5, ustedes tienen que considerar que va a haber más de un tanque. O sea, ustedes tienen que decir, bueno, me salió 2,6. Ah, ya, esto significa que no solamente, no sería ideal tener solo un tanque, sino al menos añadir otro. Y ahí ustedes van relacionando, van haciendo el cálculo y disminuyen ese caudal a la mitad y vuelven a hacer los cálculos y determinan otra vez el tiempo. Si el tiempo sale menor a 2,5, bueno, está bien, entonces ustedes se quedan con ese valor. Recuerden. El tiempo debe ser menor, bueno, o debe ser, sí, debe ser menor a 2,5 para que todo esté bien. Si es mayor a 2,5, significa que debes considerar un tanque más. Luego vuelves a hacer los cálculos con un tanque más, partiendo de que el caudal lo vas a dividir para el número de tanques. O sea, si ya no es uno, sería dos y divides este caudal para la mitad. Entonces te va a salir un nuevo diámetro y ese diámetro lo vas a volver a utilizar aquí con el mismo valor típico de la altura que lo hallaste anteriormente en la profundidad de la tabla
el criterio de diseño para tanques de sedimentación primaria. Y luego tienen que tomar el tiempo, ¿ok? Sabiendo que hay una relación proporcional que describe que el diámetro es proporcionalmente al cuadrado de la relación entre el caudal sobre el número de tanques. Y el tiempo es proporcional al diámetro, entonces, como sabemos, a mayor cantidad de tanques, nosotros vamos a tener un tiempo menor. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tengamos que hacer los cálculos, esto sí va directo al examen, esto sí se los aseguro. Ustedes tienen que ir primero tomando el tiempo y saber que si es mayor a 2,5 tienen que considerar un tanque más. Ahora, el segundo apartado, bueno, eso ya lo llamamos, y lo que es la masa de los sólidos, la masa de los sólidos, el DBO suspendido y el removido. Ahora, bueno, aquí tenemos el DBO. Nos dicen que tenemos 250 de DBO, ¿ok? Y que para el tratamiento primario es remover el 40%. O sea, si dice que se remueve el 40%, significa que tú tienes el 0,6, o sea, tienes el 60% dentro, no lo has removido. Entonces significa que tú multiplicas esa cantidad de DBO que te salió por el porcentaje que se encuentra dentro del sistema, no que se ha removido, ¿ok? Entonces sería 1 menos 0,4 que vendría a ser 0,6. Y ahí tienes tu DBO, podemos decir, a la salida, ¿ok? Ahora, el DBO removido simplemente es multiplicar 250 por 0,4 y transformar lo que es de metros sobre metros por día a kilogramos de DBO por día. Simplemente es una relación estequiométrica, nada más que realizamos perdón, de unidades y lo llevamos a kilogramos de DBO por día. Y asimismo con este, los sólidos, ¿verdad? Los sólidos removidos también al quinto día. Bueno, ustedes preguntarán, ¿y por qué solamente al quinto día? Porque nosotros tenemos que entender que eh, dentro de un proceso de degradación, las bacterias, no solamente las bacterias aeróbicas se van a degradar para un tiempo, pero va a llegar a un periodo donde también las bacterias que no son aeróbicas se van a degradar también. O sea, aquí se va a formar un proceso podemos decir, de biodegradación de oxígeno y aquí podemos decir biodegradación de nitrógeno. Entonces después de, digamos, de mucha experimentación y todo, se ha determinado que está bien tomar una medición al quinto día del proceso para hallar lo que es DBO, DQO y todo eso. Porque si no, después de cierto tiempo ya no va a ser un resultado óptimo. Y para evitar que que se produzca la nitrificación dentro del proceso, se utilizan unos inhibidores, que no recuerdo el nombre actualmente, pero también se pueden utilizar para solamente tomar en consideración por más tiempo el DBO, la demanda bioquímica de oxígeno. Bueno, esto es lo que quería explicarles simplemente a grosso modo. Ahora, la cantidad removida de los sólidos, sólidos sueltos. Simplemente es la final menos la inicial, multiplicado por el caudal. Y eso es todo. Y llevarlos de metros cúbicos por día a kilogramos por día. Nada más. Eso es todo lo que tendríamos que hacer. Creo que hasta ahora el ejercicio ha sido bastante sencillo. Esto de aquí sí les puedo asegurar que va en el examen. Esto seguro. Lo de diseño de tanques. Va cantado. Lo de eso de aquí también va cantado al examen. Y dos ejercicios más que voy a explicar, que también son súper importantes. Eso de aquí no me tocó a mí cuando me tomaron, pero es posible que sí te puedan tomar algo parecido. Es un diseño de rejas. Ahora, ¿qué te dice? Bueno, el diseño de rejas en la etapa preliminar de una planta de tratamientos de aguas residuales. Hay que determinar las dimensiones del canal y de las rejas de limpieza manual. Ya nos dicen que es manual,
sabiendo que se disponen de barras redondas de un medio de pulgada o 1,27 centímetros, con una separación de barras, ¿ok? Una separación de barras de 2,5 centímetros. Recuerden que aquí estamos haciendo el esquema. Este es el esquema frontal. Este es como un esquema diagonal y este es como un esquema lateral. Ahora, bueno, nosotros sabemos que se disponen de barras redondas de 1,27. ¿Ok? Ese prácticamente es el diámetro de cada barra y la separación entre las barras que va a ser 2,5 centímetros y un ángulo de inclinación de las barras, o sea, estas de aquí los están viendo de frente, pero realmente están tiradas hacia atrás, o sea, esta está adelante, esta parte está atrás y están como así, a 45 grados. ¿Ok? Y dado los caudales residuales de ingreso de la planta, nos van a dar un caudal mínimo, un caudal medio y un caudal máximo. ¿Ok? Yo sí les recomendaría que siempre que vayan a hacer dimensionamiento, utilicen el caudal máximo. ¿Por qué? Porque si ustedes utilizan el caudal mínimo, eh, ustedes no le van a sacar provecho a a todo el sistema. ¿Ok? Entonces ustedes definen su caudal máximo y sobre el caudal máximo van a trabajar. ¿Ya? El diámetro del emisario o ancho del canal es de 1,10. O sea, el ancho, todo esto acá, que va a ser B, es de 1,10 metros. Considere un cálculo de la pendiente del canal de cemento rectangular. Esta es la fórmula que nos lo va a facilitar la doctora cuando estemos en el examen. Y esto de aquí, que es el radio hidráulico, que también lo vamos a utilizar. Una de las cosas que también vamos a utilizar es el N, que el N es el coeficiente del material. Bueno, entonces teniendo todos estos datos, prácticamente ya tenemos el dimensionamiento. Yo siempre les recomiendo que cuando vayan a hacer este dimensionamiento, hagan los dibujos para que tengan idea de lo que están haciendo. Ahora, como les había dicho anteriormente, es importante que utilicen siempre el caudal máximo cuando vayan a hacer un dimensionamiento de rejas. ¿Ok? Entonces, hay que tomar ciertas consideraciones antes de empezar a realizar este diseño. Recuerden que dentro de la teoría nos mencionaba que si nosotros tenemos un sistema manual, utilizamos una velocidad, un BS, de 0,45 metros sobre segundos. Pero en el tal caso de que el sistema fuera automático, utilizamos una velocidad de 0,9 metros sobre segundos y también la carga de pérdida no puede ser mayor a 15 centímetros. ¿Ok? ¿Qué es la carga de pérdida? Bueno, eso lo voy a más o menos a explicar aquí. Ustedes tienen su sistema, ¿verdad? Su sistema donde va a entrar un afluente, ¿verdad? Y ese afluente va a llegar con cierto nivel, ¿sí o no? Va a llegar con una altura H. Luego de pasar el sistema de rejas, ese, esa altura, por si acaso, esto aquí es agua lo que está pasando. Entonces, cuando ustedes se den cuenta en el sistema que el nivel después de pasar las rejas va a disminuir. Ahora, esa altura que se genera entre el inicial y el final, ese es mi, mi carga de pérdida. ¿Ok? Esa altura y está reportado en centímetros o en metros, en una unidad de longitud. ¿Ok? Eso simplemente es lo que quería explicar acerca de esto. Ahora, vamos a iniciar, a hacer el dimensionamiento. Vamos a saber cuántas barras necesitamos y cuántos espacios por ende. Partimos siempre del, del área, ¿verdad? Porque ya sabemos que el área tiene tanto la base como la altura del canal. Y la base ya la tenemos. Ahora, tenemos el caudal que relaciona la velocidad, ¿verdad?
la velocidad por el área, que vendría a ser la base, que ya la tenemos, y la altura del canal. Entonces lo único que tendríamos que hacer ahí es hallar la altura del canal y trabajamos con el caudal máximo. ¿Recuerden eso? Ahora, hallando la altura del canal, despejando las otras variables, recuerden, aquí estamos en litros sobre segundos, tenemos que transformarlos a metros cúbicos, ¿ok? Todo dimensionalmente correcto. Y tenemos una altura del canal de 1,21 para el caudal máximo. Pero este caudal, perdón, esta altura del canal no va a ser con el que vamos a trabajar. Siempre debe haber un margen como para no saturar el sistema, como una especie de vacío, podemos decir, no ocupar todo el sistema. Entonces, vamos a utilizar una altura libre, que esa altura libre va a ser de 0,20. Eso es lo que también le explicó la doctora en las clases. Entonces, la altura real del canal es de 1,41, sumándole 0,20 a 1,21. Ahora, el número de barras. El número de barras, ¿cómo se expresa? Se expresa con la medición del ancho del canal, que esa sí la tenemos, el espacio entre las barras, también que la tenemos, el espesor de las barras, más el espacio entre las barras. Todo eso sí lo tenemos, ¿ok? Entonces, yo aquí los he reportado en metros, pero puede ser en milímetros o como ustedes prefieran, pero la idea es que estén en las mismas unidades. Entonces, sabiendo que todo este cálculo está realizado, el valor es de 28,5. ¿Significa que vamos a poner 28,5 barras? No, vamos a poner uno más, las 29. Y para hallar el número de espacios, simplemente es sumarle uno a la cantidad de barras. Con el seguimiento del ejercicio, le sumamos uno a la cantidad de barras para tener como la cantidad de espacios. Recuerden, la cantidad de espacios es igual a la cantidad de barras más uno, nada más. Y de aquí lo único que queremos hacer es hallar la longitud de las barras, de cada una de las barras de la red. Simplemente por relación de triángulos, diciéndonos el ángulo, nosotros ya podríamos hallar este valor, ya que lo que tenemos nosotros es el h real, que es este dato, y el ángulo. Entonces ya con estos datos ya simplemente podemos hallar el resto. Ahora, el área de abertura de la criba. ¿Qué es el área de abertura de la criba? Prácticamente sería todo esto, toda esta área, ¿ok? Toda esa área. ¿Y cómo lo determinamos? Multiplicando los números de espacios por los espacios entre las barras y el h real, nada más. Obteniendo este dato. 30 por 2,5 por 10 a la menos 2, ya que esto estaba dado en centímetros. Y bueno, este de aquí es el dato que hemos hallado anteriormente, si no me equivoco. 1,41. Recuerden que es el real del canal. Ahora, tenemos que calcular la velocidad mínima. Bueno, en este caso sería la altura mínima también. Para hallar la velocidad mínima hay que hacer una relación un poco más compleja. Eso se lo envío como otro, como un apartado más, ¿no? Prácticamente para hallar lo que es la altura mínima y posteriormente lo que es la velocidad mínima, pero en este caso vamos a ver solamente la altura, bueno, y también la velocidad, bueno, ya que está aquí. Empezamos a partir del radio hidráulico utilizando el base por altura dividido para la base más dos veces la altura. Luego ese dato lo reemplazamos aquí en ese apartado y obtenemos la S, que la S, si no me equivoco, es el cálculo de la pendiente del canal de cemento rectangular. ¿Ok? Y este vendría a ser la velocidad por este de aquí vendría a ser la rugosidad del material con el que estamos trabajando, ¿verdad? Y luego lo que es aquí, lo que es Q mínimo igual a velocidad mínima por el área. Partiendo de lo que ya habíamos dicho, empezamos por el radio hidráulico, luego empezamos por el valor de S, la variable S, y tienen que ver también las unidades. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, si nosotros sabemos que podemos hallar la velocidad mínima, la velocidad está en función del caudal y de la altura, ¿verdad? Entonces, si sabemos que vamos a hallar la velocidad mínima, también tiene que ser el caudal mínimo y la altura mínima, ¿verdad?
Si es la velocidad máxima, es el caudal máximo y la altura máxima, y así sucesivamente. Entonces, esta es una relación que nos permite tanto realizar una igualación entre esta expresión y esta expresión de aquí. ¿Ok? De esa manera, nosotros nos salimos, nos despejamos del valor de la V mínima, la velocidad mínima, ya que el caudal mínimo sí lo tenemos, en la base también, y la altura mínima es lo que queremos hallar. El RH, el S también lo tenemos, y esta H es el que ya conocemos. Esta es la H, que sí, ya que ya conocemos prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente es despejar, nada más. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Allá no se despeje, bueno, ya aquí obtenemos el valor de h mínimo y luego de h mínimo calculamos la velocidad mínima. Ya teniendo el h mínimo, que es el que está aquí, bueno, el que está aquí, esta es la ecuación que estamos utilizando acá. Entonces sería el caudal mínimo, que es de 150 litros por segundo, que le tenemos que transformar a metros cúbicos y para que sea consistente con el denominador. Y acá estaría 1.1 que vendría a ser la altura mínima. Perdón, este 1.1 vendría a ser la base y el h mínimo que es el que hallamos ahora. Y eso nos da una velocidad de 0.449 metros por segundo. Eso es menor que la velocidad de 0.55, efectivamente, entonces esto sí se queda. En el caso de que no se quede, tienes que volver a hacer y volver a iterar con el dato que te da aquí. Entonces, si esto lo llevas de nuevo a esto de aquí, luego hayas una nueva S, luego, luego vuelves a hallar lo de la velocidad mínima, vuelves a hallar otra altura mínima y vuelves a hallar la velocidad. Y ahí tiene que salir otro valor. Si ese valor sigue mayor a 0.55, tienes que volver a iterar hasta que disminuya, hasta que sea menor a 0.45. Ok, ahora quería hacer también este ejercicio, que este ejercicio me lo facilitó un compañero para explicarle así a grosso modo cómo es el ejercicio. Este es ya sedimentación tipo uno. Déjenme ver si pueden ver. Ok, aquí está el ejercicio. Esta es sedimentación tipo uno, de lo cual que dice que determina como la configuración de la velocidad terminal de una partícula de arena con un diámetro de la partícula de 0.5 milímetros y un factor de esfericidad de 0.85 y una gravedad específica de 2.65. Como que el agua está a 20 grados y la viscosidad para esa temperatura del agua está a 1.003 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Aquí prácticamente estamos haciendo el análisis físico de la partícula de arena que se encuentra dentro del cuerpo de agua, ¿verdad? De tal manera que nosotros vamos a tener una fuerza de gravedad, una fuerza de flotabilidad, ¿ok? Y una fuerza de arrastre. Ya, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Bueno, aquí simplemente lo que está haciendo es igualando las fuerzas para obtener como que un equilibrio entre los dos. ¿Ok? Ahora, estas son demostraciones que se utilizan para lo que es la resolución de los problemas, pero ya hay ecuaciones que ya están destinadas para eso. Por ejemplo, como la ley de Newton-Stokes. Este de aquí es importantísimo, pero este se lo utiliza siempre y cuando haya una particularidad, o sea, hay un requerimiento para utilizar esa ecuación. En tal caso de que eh, sea diferente, pues tenemos que utilizar otras relaciones. ¿Ok? Ahora, el CD es un factor. Ese factor viene relacionado en función del Reynolds. ¿Ok? Nosotros tenemos que hallar el Reynolds y en función del Reynolds nosotros tenemos que elegir nuestro CD. ¿Ya? Eh, ahora, nosotros para un Reynolds menor a 0.3 podemos utilizar la velocidad la ley de Stokes para la velocidad terminal. Recuerde que va a haber un momento en el que estos fuerzas se van a equilibrar, pero igual va a tener una velocidad terminal, o sea, va a caer, va a seguir cayendo, pero va a tener una velocidad constante.
¿ok? Y eso es lo que nos pide hallar el ejercicio. Entonces, partiendo de lo que ya estamos conociendo, ¿ok? Si nosotros tenemos un Reynolds mayor, bueno, en este caso sería menor a uno, utilizamos este factor. Si tenemos entre 1 y 1200, utilizamos esta relación. Y si es turbulento, pues utilizamos este valor numérico. Si es menor a 0,3, puedes utilizar la ley de Stokes, que es esta expresión de aquí. ¿Ok? Si se dan cuenta, todos estos datos aquí nosotros los podemos tener del ejercicio. ¿Ya? Y aparte no se olviden del Reynolds, ¿ya? Bueno, aquí están tomando todos los datos del ejercicio, lo que es el diámetro de la partícula, la esfericidad, el, la gravedad específica, la viscosidad, la temperatura, y bueno, nosotros sabemos que la relación de la densidad de la partícula está en función a la densidad del líquido por la gravedad específica. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos cuando tenemos este tipo de ejercicio donde nos dice que debemos hallar la velocidad terminal? Primero vamos a partir de asumiendo, o sea, vamos a asumir que el Reynolds es menor a 0,3. ¿Para qué utilizo esta velocidad, esta asunción? Porque se me hace mucho más fácil utilizar esta expresión de la ley de Stokes, ya que prácticamente tenemos todos los datos correspondientes de eso. ¿Ok? Entonces, si nosotros ya tenemos, asumimos que hay un Reynolds de 0 menor a 0,3, eso es una asunción que estamos haciendo, entonces podemos utilizar esta expresión. Pero cuando obtengamos esa velocidad de segmentación final, no significa que en realidad va a ser esa velocidad, porque nosotros no conocemos realmente a qué viscosidad, perdón, a qué Reynolds está el agua. Simplemente estamos asumiendo que el líquido tiene un Reynolds de 0,3. ¿Ok? Entonces, una vez que tienes una velocidad terminal, asumiendo que tienes un Reynolds de 0,3, ahí recién vas a hallar el Reynolds. ¿Ok? Y lo hallas en función con la velocidad anterior. Entonces, también tiene los datos el diámetro. Y este diámetro vendría a ser el diámetro de la partícula, no se olviden. ¿Ok? Esta es la viscosidad y esta es la velocidad. Entonces, ya una vez que hayas el Reynolds, ahí sí recién te enfocas en este apartado, en el CD. Entonces, como salió el valor de 94,8, significa que estamos en esta región. Y en esa región vamos a hallar el valor de CD. ¿Ok? Ahora, con ese valor de CD, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar la nueva velocidad. ¿Ok? Vamos a hallar la nueva velocidad, pero ya no la vamos a hacer con la ecuación de ley de Stokes, porque esta ecuación ya no nos sirve. ¿Ok? Como ya no nos sirve, porque ya no estamos en un reino de 0,3, tenemos que seguir utilizando las otras expresiones. Este es para un reino de 0,3 o menor, y este es cuando ya es mucho mayor. ¿Ok? Entonces, si no me equivoco, esa es la ecuación que está utilizando para hallar, si no me equivoco, es esta de aquí, porque tenemos todos los datos. ¿Ok? Ahora, bueno, sale una velocidad terminal de 0,19. Si se dan cuenta, es una velocidad bastante, bueno, es un poco disperso con respecto a que hayamos inicialmente. ¿Ya? Ustedes lo que tienen que hacer para verificar y cuándo parar es que hayan el error. El error debe ser menor a 5. ¿Ok? Entonces cogen el anterior menos el nuevo y lo dividen para el anterior. Y si sale mayor a 5 tienen que volver a iterar. O sea, cogen esta misma velocidad, hallan de nuevo el reino, luego de ese reino hallan de nuevo el CD y luego el CD vuelven a hallar la velocidad. Y esa velocidad nueva le sacan el error con el anterior. Y si vuelve a estar mayor a 5% vuelven a hacer lo mismo. Con la nueva velocidad que hayan, otra vez hallar el reino, luego hallar el CD y luego hallar la velocidad. Y así sucesivamente hasta que veas que tengas un error menor al 5%. Eso significa que tu velocidad terminal va a ser, en este caso, pues iteró dos veces, o sea, hay un Reynolds, CD, velocidad. Ahora, esta velocidad lo compara con esta aquí, al parecer es mayor a 5. Entonces vuelves a iterar, con esa misma velocidad vas a ir al Reynolds, otro CD y otra velocidad terminal. Una vez que ya veas que es menor a 5%, ya ese tendría a ser tu velocidad de sedimentación, tu velocidad terminal de sedimentación. Y eso es prácticamente todo el ejercicio, es sencillo
de entender. Y esto sí estoy seguro sí les va a poner el examen. Al menos esta ayudantía ha sido muy provechosa, porque igual estoy seguro que al menos tres de los cuatro ejercicios, no exactamente estos, pero del tema sí los van a poner en el examen. En la lección seguramente los dos primeros, es lo más probable.